Bien, les voy a compartir la pantalla, por favor. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, doctora, Sí, sí doctor. podemos ver. Se ve. Perfecto. Ahora bien, si recuerdan un poquito, vamos a recapitular, ¿ok? Vamos a recordar lo que hemos visto. Habíamos visto y recordado interesantes definiciones, interesantes conceptos que nosotros sí los conocíamos, ¿no es verdad? Pero que hemos ido enriqueciendo la visión que teníamos acerca de esto. Por ejemplo, estaba el tema de desarrollo, ¿no es verdad? Desarrollo económico productivo. También estaba el tema de la competitividad, ¿no es verdad? Y cómo el desarrollo productivo a través de las cadenas productivas, ¿no es verdad?, inciden positivamente en el tema de la competitividad. Entonces, yo les había hablado de Francisco Albuquerque, que ha planteado esta matriz, ¿no es verdad? Donde él nos da cuáles son las pautas, los elementos, los factores que están incidiendo en la productividad y en la competitividad, ¿no es verdad? Entonces, fíjense, ahora, el trabajo, no es verdad que tenían que realizar, obviamente no era obligatorio, pero sí, era un trabajo interesante, es ver, además de estos elementos que están aquí descritos, ¿no es verdad?, ¿cuáles más podríamos introducir en esta matriz? ¿Bien? De forma tal que podamos enriquecer esta matriz. A ver, ¿qué elementos yo podría incluir, por ejemplo, en este sector? Juan Rubén, o en cualquier otro sector. Juan Rubén, adelante. Doctora, buenas noches, colegas, buenas noches. Al margen de los capítulos que se ven ahí, ¿no es cierto? Por ejemplo, los países desarrollados también están haciendo una autocrítica de la productividad, la competitividad y las diferencias que existen. Y dice que una de las razones por las cuales se nos creen que está bajando la productividad y la competitividad se debe a la falta de inversión en investigación y desarrollo en los últimos años. Entonces, considero que investigación y desarrollo deberían estar en la crisis. Ese sería el aporte. Hola. 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 Hola, ¿se me escuchó? Doctora, buenas noches. Doctora, no se le escucha, al colega sí se le escucha. Gracias, colega. Doctora, no se le escucha. Perdón. Hola, hola. Ahora sí. Ah, ya, perfecto. Ahora sí. Gracias. Karen, adelante, por favor. Bueno, doctora, buenas noches, compañeros. Bueno, en lo que estaba revisando, doctora, en los factores influyentes para la productividad, estaba viendo que hay dos dimensiones importantes. Por ejemplo, la dimensión psicológica y la dimensión psicosocial. Pero el que más me ha llamado la atención es que SEQEA, por ejemplo, decía que aparte de las dos dimensiones psicológica y dimensión psicosocial, debemos considerar los factores
Ahí, por ejemplo, podemos ver que para toda productividad existen tres factores importantes que influyen en la productividad: factores individuales, factores grupales y factores organizacionales. Y ahí, por ejemplo, las definiciones importantes o relevantes en base a esos tres factores influyentes en la productividad, por ejemplo, factores individuales son las actuaciones de todas las personas de una organización, y ahí estaría omitido obviamente los procesos psicosociales, perdón, los procesos psicológicos, y los factores grupales, por ejemplo, las actuaciones de las personas también en esa organización, pero que tienen relaciones interpersonales, y ahí también estaría presente los procesos psicosociales. En cambio, en los factores organizacionales también están presentes, está presente la dimensión denominada como psicosocial, porque hay una organización donde influyen las personas con la toma de decisiones y también para solucionar conflictos. Y ese me ha parecido mucho mejor, doctora, entre los factores que influyen en la productividad, considerado esos factores, factores individuales, grupales y organizacionales. Muchísimas gracias, Karen. Entonces, fíjense cómo enriquecemos, ¿no es verdad?, esta matriz. ¿Alguien más que quiera intervenir? Ok. Buenas noches, doctora. ¿Se escucha? Buenas noches. Sí, sí, se te escucha. Eh, Corroborando a lo que la participación de mi compañera, había encontrado también otro de los factores como es la asociatividad. Em, por ejemplo, en Latinoamérica, lo que hacemos o lo que se hace es tener que asociarse a los productores para poder proveer materia prima para los mercados de los países grandes, ¿verdad? Entonces, con relación a eso, después también otro factor influyente también es la formación empresarial, que está regida en una estructuración de servicios de apoyo en cuanto a crédito, asistencia técnica, provisión de insumos. em, También están el otro, los emprendimientos femeninos también, eso es lo que me ha llamado la atención. Bueno, vemos que todos estos factores influyen y determinan en lo que es el desarrollo productivo y económico también, puesto que el movimiento económico, sabemos que los países en América Latina, digamos, vamos a proveer de materia prima para siempre se ha querido volcar esto, ¿no? Que los mercados de América Latina sean eh, productores, pero muchas veces nos usan y más que todo para agrupar lo que es y generar la materia prima. Eso había visto, doctora. Muchísimas gracias, sí, muchísimas gracias. Bien, entonces fíjense cómo estamos enriqueciendo esta matriz. Ahora bien, nosotros habíamos hablado, ¿no es verdad? Bien, aquí tenemos. Nosotros habíamos hablado, si bien recuerdan, de los niveles de la competitividad, ¿no es verdad? Nivel micro, nivel meso, luego nivel meta y nivel macro. Bien, entonces la competitividad acá se está viendo como un sistema que depende de qué, de la integración de políticas. Bien, entonces vamos a ver un cuadrito, no sé si lo pueden ver o lo haremos más grande. Ok, no, entonces fíjense, este es un ejemplo que está elaborado por Esser. Bien, es un autor que está estudiando toda esta parte de la competitividad,
de lo que es el desarrollo económico, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Sí? Nos dice que dentro de los niveles de competitividad, que ellos lo denominan sistémico, porque está integrando todas estas políticas, entonces se divide en cuatro, ¿no? A nivel micro, ¿qué es lo que dice? Que a nivel micro se refiere a qué? A garantizar la innovación. ¿Bien? Entonces, en todo su ámbito, ¿no es verdad? Entonces, lo que interesa, lo que se puntualiza en este nivel es que se garantice una innovación de forma tal que apoye, ¿no es verdad? ¿A qué? A la gestión empresarial, a la gestión de innovación, desarrollo de investigación, a las redes de cooperación empresarial. Entonces, fíjense, hay diferentes factores, ¿no es verdad?, a los cuales en el nivel micro va a apoyar a través de la innovación. Ahora, a nivel meso, ¿qué vemos? Vemos la creación ya de entornos innovadores, territoriales, ¿no es verdad? Entonces, fíjense, a nivel micro estábamos viendo cómo la innovación y esa tecnológica de gestión y demás, ¿no es verdad?, va a estimular, ¿no es verdad?, a las diferentes gestiones empresariales, de la innovación, de desarrollo e investigación, a las redes de cooperación y todos esos elementos. En cambio, en el nivel medio, ¿qué es lo que se hace? Ya se crea esos entornos innovadores, ¿sí? Con el fin del desarrollo, incidir sobre el desarrollo empresarial. ¿Bien? Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué vemos a nivel meso? A nivel meso, ¿qué es lo que vemos? La generación de políticas de infraestructura. Estamos viendo que el desarrollo empresarial integrando las políticas sectoriales. ¿Eso qué implica? Que las políticas tienen que ir a apoyar que el desarrollo empresarial. ¿Qué tipo de políticas podría mencionarse? Política de infraestructura, política educativa, política de formación profesional, política tecnológica, ¿no? Entonces, hay varias políticas que acá nos dan un ejemplo. Ahora, a nivel meta, ¿qué trata? Trata de impulsar, ¿nos da esa capacidad de qué? Esa capacidad estratégica de los actores sociales, locales, ¿bien? Entonces, ¿qué implica esto? Por ejemplo, impulsar a la asociación, a la participación de quienes, de toda la ciudadanía en su conjunto, ¿bien? ¿Qué más? Impulsar a la modernización de todo lo que es la gestión administrativa pública, a impulsar que la promoción de la cultura, la promoción del emprendedurismo, ¿no es verdad? Ahora, a nivel macro, ¿qué es lo que nos dice? Que debe asegurarse las condiciones de estabilidad y promover la adecuación de normas y un marco regulatorio que protejan a esas empresas que las tenemos, ¿no es verdad? Y que están generando un desarrollo económico productivo, ¿no es verdad? Y para asegurar estas condiciones, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que tenemos que fijarnos en las políticas monetarias, nos dice que tenemos que fijarnos en las políticas presupuestarias y fiscales, en las políticas de competencia. Entonces, fíjense, nos dan varios factores que nosotros tendríamos que ir analizando
para ver cómo inciden en la competitividad. Ahora bien, hablemos de las potencialidades. ¿Sí? Entonces, algo muy importante es la identificación de potencialidades, puesto que responden a la necesidad recurrente de autoridades y organizaciones sociales de contar con ¿qué? Con instrumentos de gestión para el desarrollo regional y local, con información actualizada y precisa. ¿Sobre qué? Sobre todas las actividades productivas, ¿no? Que sean también, que se conviertan o que se encaminen a convertirse en potencialidades competitivas. Y estas potencialidades competitivas, cuando se las vayan explotando, ¿no es verdad? Van a impulsar a procesos de desarrollo en ámbitos nacionales, regionales, locales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que las potencialidades pueden ser capitales, pueden ser recursos que tienen que ser aprovechados para poder para poder activar los procesos de crecimiento del aparato productivo. ¿Sí? Y si nosotros activamos ese crecimiento del aparato productivo, estaremos incidiendo de manera positiva al crecimiento, al desarrollo humano a través del empleo. ¿Sí? Todo este conjunto, estamos hablando de la consolidación de esas cadenas productivas. ¿Bien? De esas cadenas productivas donde va a generar un engranaje que va a conducir, ¿no es verdad?, desde los productores de materia prima hasta el desarrollo, pasar por el desarrollo de la creación de un bien, de un producto, hasta llegar a que al consumidor final, ¿no es verdad? Ahora, tenemos que ver que hay un enfoque teórico del tema de potencialidad. Bien, entonces este enfoque tiene un sentido de manera innovadora, de manera positiva e integral, ¿sí? Para poder lograr objetivos, en especial con el tema del desarrollo humano. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros en cuanto a recursos se tienen, ¿no es verdad?, deben buscar promover el máximo aprovechamiento de todas las capacidades, de todos los recursos y valores que se dispone. Y por tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a incidir en las condiciones de vida de las personas, de los habitantes de una región. ¿No es verdad? Además, ¿por qué razón? Porque debe responder a situaciones que mejoren el bienestar de las personas, ¿no es verdad? ¿Para qué? Para lograr un desarrollo nacional o regional o local.
que están derivados, ¿no es verdad? ¿A través de qué? De programas, de proyectos, ¿no es verdad? Ahora bien, la combinación y la articulación de todos estos recursos que nosotros vamos a identificar, ¿no es verdad? Va a determinar el desarrollo económico productivo de una nación, de una región. Bien, entonces podemos decir que existirán zonas con un mayor número de recursos potenciales que otras zonas que tienen unos recursos potenciales en menor número. Entonces, además que se dan diferentes tipos de recursos potenciales. Bien. Ahora, vamos a ver cómo la identificación de estos sectores, de estos conglomerados o tipos de proyectos, ¿verdad? Estos proyectos tienen que estar relacionados con potencialidades positivas, ¿bien? De forma tal que se constituyan en una primera plataforma para propiciar proyectos, para propiciar programas, para propiciar cadenas productivas, de forma tal que generen ingresos, que generen empleo y bienestar con equidad. ¿Ok? Por tanto, este desarrollo, ¿no es verdad? Esta primera plataforma tiene que motivar a procesos eficientes, a procesos eficaces para la generación y uso de qué? De potencialidades, para la identificación de estas potencialidades y que estas potencialidades converjan a ser competitivos. Por tanto, ¿qué se debe propiciar para ese cambio de la potencialidad a la competitividad? Bien, entonces podemos decir que tendríamos que propiciar, ¿no es verdad?, el uso de estas potencialidades productivas como ventajas competitivas. Bien, además, ¿qué otra cosa podríamos propiciar? Políticas favorables para una adecuada inserción de los bienes y servicios producidos. ¿No es verdad? ¿Qué más podríamos propiciar? Un rol proactivo del Estado en función a la acción promotora de políticas en las cuales beneficien a la generación e incentiven a la apertura de nuevos proyectos que generen estas cadenas productivas, ¿no? En términos empresariales, podríamos decir que las competitividades de los recursos potenciales reflejan el resultado de la acción conjunta de factores y comportamientos que permiten a un producto ocupar
ventajosamente, ¿no es verdad?, segmentos del mercado. Por tanto, esta competitividad que se da en las empresas depende mucho de la tecnología que utilizan, ¿no es verdad? Dependen también de la normativa, de esas políticas gubernamentales que se tienen, ¿no es verdad? Dependen también, por ejemplo, de los sistemas de distribución que puedan haber. Dependen, por ejemplo, si tienen que llevar su producto de una región X a una región Z, entonces tendríamos que ver el sistema de caminos, ¿no es verdad? La red caminera, cómo van a transportar esos productos finales para la venta y consumo de los mismos, ¿no es verdad? Entonces, podemos decir que las competitividades, ¿no?, son las capacidades de las empresas, que estamos hablando en términos empresariales, ¿no?, para competir con otras empresas, ¿no? Es una competición de una empresa con otras empresas que están en el mercado promoviendo, ofertando un mismo producto o productos similares, ¿no? En base a que se vuelven competitivos, en base al manejo de sus costos, en base al manejo de cómo ellos logran obtener su materia prima, ¿no es verdad? En base a la rentabilidad que puedan generar, ¿no es verdad? También tiene mucho que ver la calidad del producto, ¿no es verdad? Entonces, fíjense, hay muchos factores que están incidiendo para la competitividad de la empresa, ¿no es verdad? Los mismos criterios se puede aplicar, por ejemplo, a instituciones públicas. ¿Sí? El mismo criterio, solamente que en este caso ya no estaríamos hablando de bienes o productos, estaríamos hablando de servicios, ¿no es verdad? Ahora bien, ok, ahora vamos a ver los niveles de análisis de las potencialidades. Bien. ¿Qué pasa? Ok. Entonces, es importante realizar un análisis de la gestión del desarrollo en función a distintos niveles. En este caso estamos asumiendo 4 niveles. El nivel de identificación y estimación que debe dar origen a un inventario. Este inventario debe contener la medición y definición de aquellos recursos, ¿no?, que se han identificado en una región. Ahora, el nivel de organización está referido a la organización de las potencialidades en términos productivos. ¿En busca de qué? De combinar diferentes recursos en función de la producción.
ya sea de bienes o de servicios, ¿no es verdad? Ahora, dentro del nivel de validación, bien, estamos hablando de una validación de las potencialidades en función de qué? En función del desarrollo humano, que debe originar una matriz cuyo objetivo es realizar una estimación cualitativa, bien, y cuantitativa. Entonces, tiene que realizarse en esta matriz una estimación de tanto valores cualitativos como cuantitativos. Además, en esta matriz se tiene que mostrar los impactos que se generan con estos proyectos, ¿no es verdad?, que se van a ir encaminando. En el nivel de traslado de productos a los planes, estamos hablando de qué? Del traslado de los productos que han sido validados a los planes concertados de desarrollo, que se deriva en qué? En acciones concretas de los gobiernos, ¿no es verdad? Y del resto de los actores que están inmersos en el quehacer productivo. ¿Ok? Ahora vamos a ir viendo, ¿no es verdad?, un poquito más a detalle cada uno de estos niveles. Bien. Tenemos acá el primer nivel. Este viene a ser el primer nivel. El nivel de identificación y estimación. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de la identificación y estimación de potencialidad. Entonces, podemos decir que corresponde a recursos, a capitales muy variados, ¿verdad? A varios tipos de recursos y capitales, ¿no? Donde las potencialidades pueden manifestarse, pueden medirse a través de unidades, a través de magnitudes, ¿no es verdad?, que deben ser identificadas y valoradas mediante procedimientos, ¿sí?, que reconozcan que establezcan estas diferencias entre lo que son las unidades y magnitudes. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuáles vendrían a ser estas potencialidades? Reservas probadas para explotar, para su explotación, ¿no es verdad? En el caso de los recursos mineros, ¿no es verdad? El tema de otra potencialidad vendría a ser la capacidad industrial no utilizada, ¿no es verdad? Otra potencialidad vendría a ser, por ejemplo, la disponibilidad de crédito para inversión, ¿no es verdad? Por ejemplo, podríamos poner como potencialidad el tema de un uso ampliado de infraestructura de riego, por ejemplo, ¿no es verdad? Podríamos poner otra potencialidad importante, es, por ejemplo, el tema de la educación, ¿no es verdad? Personas con formación profesional en el manejo, por ejemplo, de equipos, de maquinaria, ¿no es verdad? En el tema de gestión, ¿no es verdad?, sea administrativa, sea de marketing. Entonces, fíjense, ¿no? Entonces podemos decir
que el punto de partida para las aplicaciones debe reconocer el concepto de potencialidad. Entonces, nosotros tenemos que estar muy conscientes de este concepto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos reconocer cuáles son las potencialidades en una región. ¿Eso qué implica? Cuando nosotros estamos, ¿no es verdad?, realizando un análisis en cuanto a la identificación de potencialidades, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, tenemos que definir, ¿no es verdad?, cuál es el recurso, es decir, cuál es la unidad de medida o cuál es el indicador para cada recurso, para cada potencialidad que se ha identificado, ¿no es verdad? Y cómo se va a ser utilizado, ¿no es verdad?, para poder generar o apoyar al desarrollo empresarial, al desarrollo económico, ¿no es verdad? También tenemos que ver la identificación y cuantificación de los recursos que están siendo utilizados, pero también de aquellos recursos que están disponibles y que podrían aprovecharse como sustento, ¿no es verdad?, a encaminarnos a un crecimiento productivo. Bien, entonces podemos ver que la identificación de los recursos, de esas potencialidades, ¿no es verdad? ¿Dónde podemos buscar? ¿En qué lugar? A través de fuentes secundarias, ¿no es verdad? Que, por ejemplo, tenemos en los mapas de recursos, ¿no es verdad?, en diferentes entidades que nos podemos encontrar esta información de la identificación de recursos, identificar capitales, ¿no? En cuanto a las fuentes primarias, podríamos utilizar, por ejemplo, una técnica de investigación que es las encuestas o las entrevistas, ¿no es verdad?, para poder conocer qué potencialidades se tiene, ¿no es verdad?, y cómo se podría combinar estas potencialidades de forma tal que se conviertan en granes de desarrollo. El siguiente es el nivel de organización. Bien. Este nivel de análisis identifica y estima posibles combinaciones entre los recursos. Estos recursos son potencialidades que se han identificado, ¿no es verdad?, y que van a conformar líneas de productos, ¿no es verdad?, que van a generar bienes o quizás servicios específicos, ¿no es verdad?, donde los hallazgos de estos recursos permiten potenciar el aparato productivo
de una región. Y si, como les decía antes, si nosotros identificamos esas potencialidades, identificamos estos recursos, ¿no es verdad? Vamos a potenciar no solamente el aparato productivo, esto va a incidir, ¿no es verdad? ¿En qué? En los procesos del desarrollo humano, en términos de empleo, ¿no es verdad? Entonces, por ejemplo, algunos indicadores de potencialidades que vemos acá, que se los he puesto, por ejemplo, dice, ¿qué capital? El natural, ¿no es verdad? Los recursos naturales. Entonces, que aquí nos dice recursos y o capitales utilizados. Por ejemplo, la producción actual de cobre. Recursos disponibles. Si estamos hablando de recursos de cobre, ¿no es verdad? ¿Cuáles van a ser los recursos disponibles? Las reservas de cobre. Ahora, ¿cuáles son las unidades de medida? Miles de toneladas métricas. ¿No es verdad? Entonces, este es un cuadrito sencillito para que nosotros vayamos colocando, ¿no es verdad?, los recursos que estamos identificando. Ya sean estos como recursos que están siendo utilizados o como recursos que están disponibles. Y es importante el establecer su unidad de medición. Bien, entonces es importante realizar este análisis. ¿Por qué? Porque este análisis va a permitir, ¿no es verdad?, generar proyectos que asuman, ¿no es verdad?, la explotación de estos recursos, ¿no?, y que pueden ser articulados a través de una cadena productiva con otras empresas, ¿no? Ahora, las potencialidades que nosotros vayamos a identificar, ¿no es verdad? Podemos decir que es una aproximación parcial de las posibilidades productivas y del desarrollo de una región, ¿no? ¿Por qué una aproximación? Porque mientras no se logre articular todas las potencialidades, todos los recursos identificados, sean estos naturales, recursos naturales, sean estos recursos físicos, recursos económicos y otros, ¿no? Entonces, ¿no? Estos no van a poder generar ese engranaje que se necesita para el desarrollo económico, productivo, ¿no es verdad? Entonces, se requiere activar esta generación de cadenas productivas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la adopción de estrategias que permitan tomar decisiones, ¿no es verdad?, que permitan generar estímulos que viabilicen la generación de estas cadenas productivas, ¿no es verdad?, a través de diferentes empresas, a través de proyectos, ¿no es verdad?
Bien, para realizar un análisis más concreto en este nivel de organización que tenemos que tomar en cuenta, que el insumo de trabajo, ¿es verdad? El insumo de trabajo, ¿cuáles son? La estimación de los recursos, de esos recursos que son potencialidades. ¿Qué más? Se debe estimar la disponibilidad y la cantidad de ese recurso identificado, ¿no es verdad? Para que nosotros o para que los empresarios puedan, ¿no es verdad?, ver va a ser su proceso de producción, teniendo como base, ¿no es verdad?, el tamaño de este recurso identificado. ¿Bien? ¿Eso qué implica? Si nosotros estamos identificando la disponibilidad de un recurso específico, ¿no es verdad? Además de eso, estamos estableciendo cuál es su disponibilidad, cuál es la cantidad que se tiene, ¿no es verdad? Estamos estimando cuál va a ser el tamaño de la producción que viene a ser la oferta, ¿no es verdad? ¿Qué otro aspecto tenemos que tomar en cuenta? El tema de asociación. ¿Por qué el tema de asociación? Porque a través de la asociación empresarial, por ejemplo, ¿no es verdad?, van a poder realizar proyectos que beneficien a estas empresas de forma tal que se generen lo que voy repitiendo una y otra vez, que son las cadenas productivas, ¿no es verdad? Además, ¿qué? Se tiene que elaborar estrategias que permitan el desarrollo y la puesta en marcha, ¿no es verdad?, de proyectos que permitan este engranaje, a que se mueva todo este engranaje que nos va a encaminar al desarrollo económico productivo. El tercer nivel, que es el nivel de validación, se da en función al desarrollo humano. Bien, ¿qué podemos decir? Que en este nivel se califica y prioriza los proyectos o las combinaciones de proyectos que estén combinando los recursos potenciales. ¿Bien? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al mayor impacto social y económico. Por tanto, estas combinaciones de potencialidades que pueden también en algunos otros textos están mencionados como funciones de producción, ¿no es verdad?, generen que más empleo, mayores ingresos. Por tanto, están generando un mayor bienestar de las personas.
En este nivel de validación, ¿no es verdad? Se conforma matrices donde se establecen o se escriben las diferentes potencialidades que se tienen en una región y que están plasmadas en esta matriz como líneas posibles para la generación de unidades productivas, ya sean de bienes o de servicios, ¿no? ¿Verdad? Para la apertura de proyectos, ¿no? Siempre priorizando el impacto, ¿no? ¿Verdad? El impacto, eso es lo que se prioriza en este nivel de validación. Bien, entonces, ese impacto que estamos hablando, ese impacto que tienen que ejercer estos proyectos o estas unidades productivas, por ejemplo, pueden tener impacto sobre lo que es la relación de la inversión y el empleo, ¿verdad? Pueden tener impacto, por ejemplo, en lo que es el bienestar, ¿no es verdad? Puede tener impacto sobre el medio ambiente, el resguardo, por ejemplo, del medio ambiente, ¿no es verdad? Podemos hablar de proyectos cuyos impactos estén vinculados a lo que son el rescate cultural de los cultivos tradicionales, por ejemplo, ¿no es verdad? Podemos hablar de impactos que sean positivos en lo que es la distribución del ingreso, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se han elaborado ya los proyectos, se han ejecutado, se han aperturado nuevas unidades productivas, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un seguimiento de cómo están funcionando, qué problemas han tenido, ¿no es verdad? Y este seguimiento, por ejemplo, puede estar enfocado al cumplimiento de las metas, ¿no es verdad? También puede estar enfocado a los cambios sociales, a los cambios económicos. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros analizamos los proyectos que se consideran para que se vayan a ejecutar, ¿no? Generalmente tienen una mejor calificación aquellos proyectos que requieran de un mayor número de, por ejemplo, recursos locales potenciales que estén disponibles y que además muestren una mayor efectividad en el cumplimiento de las metas. En el cuarto nivel, este cuarto nivel, es el de traslado de los productos validados a planes conceptuales de desarrollo. ¿A qué nos referimos con productos validados? A esos productos que se han obtenido a través, ¿no es verdad? Se han ido
identificando y luego se han ido produciendo, ¿no es verdad? A través de estos diferentes niveles de competitividad, ¿no? Entonces, cuando hablamos del traslado de productos a los planes de desarrollo, los planes de desarrollo, estamos hablando que los planes estratégicos deben incorporar proyectos. ¿Bien? ¿Para qué? Para que puedan generarse estos engranajes de desarrollo. ¿No es verdad? Ahora bien. Es necesario vincular estos proyectos con los planes estratégicos, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos, cada región, el país, por ejemplo, y cada región y cada institución, cada empresa tiene sus planes estratégicos, ¿no? Y entonces, estos proyectos tienen que vincularse, tienen que introducirse en estos planes estratégicos, ¿no? Pues, por ejemplo, un plan estratégico, ¿qué tendrá? Tendrá su área de acción, tendrá sus políticas, ¿no es verdad? Y ver si esos proyectos o ese proyecto que se quiere emprender está vinculado con alguna de estas políticas. A eso se está refiriendo este nivel de traslado de los productos a los planes. Bien. Ahora vamos a ver cuáles son los retos de las potencialidades. ¿Cuáles son esos retos? Primero, la escasez de información y la reducida capacidad financiera. ¿No es verdad? ¿Qué más? ¿Qué otro factor? ¿Qué otro reto? El superar aquellas dificultades para asumir indicadores y variables con las cuales se han definido los recursos identificados y sus respectivas potencialidades, ¿no? Ahora, ¿qué más tenemos? La dificultad en la identificación de potencialidades. Muchas veces, ¿no es verdad? No nos damos cuenta de esa potencialidad que hay en nuestra región. La pasamos por alto. ¿Y eso qué implicaría? Que estamos perdiendo esa ventaja competitiva que va a permitir, ya sea una institución, ya sea una empresa, ¿no es verdad?
aumentar, incrementar su producción. Bien. El siguiente, ¿cuál es? Las funciones de producción con el uso de recursos de otro lugar. ¿Eso qué implica? Implica, por ejemplo, analizar, ¿no es verdad?, cuáles vendrían a ser esas potencialidades que generen o que incidan en la viabilidad, en la competitividad que generan las cadenas productivas y que pueden ser impulsadas, ¿no es verdad?, a través de qué? De estas funciones de producción y que estos recursos pueden ser utilizados en otro lugar. Por ejemplo, si tenemos a un agricultor que está teniendo, a ver, producción sobre, a ver, ¿qué podemos decir? De plátano, bien, de guineos. Nosotros tienen una producción bastante grande de guineos, bien. Ahora, este guineo se convierte en un recurso, ¿no es verdad? Y este recurso puede ser trasladado a otro lugar con el fin de ¿qué? De que a través de un proceso productivo, ¿no es verdad?, puede convertirse, por ejemplo, en un refresco, bien, puede producirse, por ejemplo, en mermelada, ¿no? Los refrescos, las mermeladas que les digo, no siempre tienen que estar en la misma región, ¿no es verdad? Pueden estar tranquilamente en otra región o en otro departamento, ¿no es verdad? El siguiente reto, ¿cuál es? El uso de recursos y capacidades disponibles. Entonces, este es un reto, el identificar estos recursos, el ver cómo se va a utilizar, cuáles son las capacidades disponibles de este recurso, de forma tal que se las ponga a disposición de las empresas. Bien. Otro reto, ¿cuál es? El identificar a los actores. Miren qué importante. Es necesario, ¿no es verdad?, identificar a las empresas, identificar a las entidades, identificar aquellas personas que van a participar, o sea, esas personas que trabajan donde en las entidades, en las instituciones, ¿no es verdad?, que van a participar de qué? De talleres que identifiquen estas potencialidades. ¿Para qué? Para poner en marcha, ¿no es verdad?, proyectos. Bien. Hasta acá. Preguntas, consultas, dudas, traumas. Bueno, no tienen ni dudas, ni traumas, ni nada. Ok, entonces como todo está claro, está totalmente claro como el Disculpe, agua. una pregunta, y ahí sí tengo una preguntita, por favor. Claro que sí, Em, Martín, dime. por ejemplo, en un viaje que realicé hace unos meses atrás, Ujú. discutía con una encargada
de planificación de proyectos en Quito, Ecuador. Ujú. ¿Cuáles eran las dificultades que tenían con respecto al sector artístico y cultural, por ejemplo? ¿No? Porque a veces piensa que, bueno, empresa y producción tiene que ver necesariamente, es lo primero que uno piensa con empresas, tecnología, comercio fuerte, pero finalmente también la producción cultural es un factor importante. Y por último, aunque no es el más redituable, es absurdo pensar en el desarrollo de una ciudad o de, o de un país sin cultura. Entonces se han creado muchos proyectos para tratar de fomentar artes, ¿no? Pienso en teatro, música, danza, escritura. Este sector, por ejemplo, entraría aquí en el lugar de identificar actores, por ejemplo, como agentes culturales, como productores de cultura. Claro que sí, entra, ingresa. Ahora, los proyectos que estos actores, ¿no es verdad?, generarían, tendrían que estar contemplados dentro del plan estratégico, ¿no? Entonces, dentro del plan estratégico tendría que haber alguna política que implique la cultura, ¿no es verdad? El desarrollo de la cultura. Basta que diga desarrollo de la cultura o basta que en todo el texto de la política diga cultura. Entonces de ahí perfectamente puede desprenderse, ¿no es verdad?, la vinculación con el proyecto que estos actores que tú me los dijiste, ¿no es verdad?, que tú los identificaste, realicen, ¿no es verdad?, realicen proyectos que van a estar vinculados con esa política. En esa política tiene que estar por lo menos la palabra cultura, ¿no? Entonces, ahí está la vinculación y ahí está la generación, elaborar el proyecto y el poder ejecutar. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda antes que pasemos? Ok, ahora vamos a hacer una práctica. La práctica por si acaso... Hola, hola, hola. Reina, doctora. adelante. Yo tenía Adelante, una Reina. pregunta, doctora. Dime. Las MIPES, ¿cómo se vincula, digamos, en el proceso productivo que estamos revisando, doctora? Esa es mi preocupación. Ya, las MIPES. Mira, las MIPES juegan un rol muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque las MIPES, ¿no es verdad?, son aquellas micro y pequeñas empresas que están justamente generando estas cadenas productivas. Bien, entonces, una microempresa, por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a comprar, ¿no es verdad?, sus insumos de otra microempresa. O una pequeña empresa va a comprar sus insumos de una microempresa. O quizás de un agricultor, ¿no es verdad?, que tiene, que ha producido bastante, es una empresa productiva grande, pero que va a vender su producto a estas microempresas, a estas pequeñas empresas. Entonces, todo está encajado, es como un sistema. Bien, imaginémonos el sistema nervioso o el sistema circulatorio, mejor el sistema circulatorio, ¿no es verdad? Toda la sangre, ¿no es verdad?, que corre a través de nuestras venas, está conectado y va, ¿no es verdad?, dando vueltecitas y vueltecitas a través de todo nuestro cuerpo, ¿no es verdad? Y todos van a pasar sí o sí por el corazón, ¿ok? Entonces, imaginémonos que en cada punto o en cada partecita, cada cierta partecita de nuestras venas están esas empresas, sea microempresa, sea pequeña empresa, sea una empresa grande, ¿no es verdad? Y esa circulación, ese circuito que recorre la sangre, llega a ser esa cadena productiva.
Y toda esa cadena productiva, ¿no es verdad?, está generando ¿qué? Movimiento, ¿no es verdad? Y mientras mejor nosotros utilicemos estas potencialidades, estos recursos, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ir creciendo, ¿bien? Vamos a ir desarrollando. Entonces, va a generarse un desarrollo económico productivo. Por tanto, las microempresas, las pequeñas empresas, realmente, ¿no es verdad?, son motores generadores de desarrollo económico productivo. ¿Bien? Pero, ¿qué pasa acá? Que lastimosamente no tenemos, estas empresas no tienen justamente esto, recursos disponibles, ¿no es verdad? Entonces, muchas veces estas microempresas no pueden acceder a estos recursos financieros para poder crecer. ¿Por qué? Porque a veces las políticas financieras son tan asfixiantes que el empresario prefiere no acceder al crédito. ¿Por qué? Porque le va a asfixiar. Entonces él piensa, revisa y dice, no, mejor no. Pero sin embargo, si las políticas financieras, en cuanto a las políticas crediticias cambiaran en beneficio de estos empresarios, entonces se podría dar, ¿no es verdad?, ese paso de microempresa a pequeña empresa. Además, no nos olvidemos. A ver, recuerden, antes del microempresario, ¿a quiénes tenemos? Antes de la microempresa, ¿a quiénes tenemos? Los productores. Antes de ellos. Que están ahí en el mercado. Los vendedores. Exacto. No es verdad. O sea, los vendedores que no están pagando impuestos, que están generando sus propios recursos más adelante, cuando tienen el suficiente capital, ¿no es verdad? Cuando han aprendido del negocio, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que hacen? Se convierten en microempresarios. ¿No es verdad? Entonces nosotros generalmente a estos vendedores se los conoce como informales, ¿no es verdad? El comercio informal. Este comercio informal también es un generador del desarrollo. ¿Por qué? Porque está contribuyendo al engranaje. Este comerciante informal está yendo a adquirir los productos que va a necesitar, que va a querer vender, ¿no es verdad?, al directo proveedor, o al directo distribuidor, o al directo, ya habíamos dicho producto, ¿no es verdad? Va a ir y va a comprar. ¿Y luego qué va a ir? Va a ir a vender ese producto. Puede ser a un consumidor final, o puede este comerciante informal, ¿no es verdad?, convertirse en ¿qué? En un medio, ¿no es verdad?, en un tránsito del producto. Bien, entonces donde va, puede ir y, por ejemplo, puede ir y comprar en diferentes lugares, por ejemplo, cebada. Bien, luego reunir toda esa cebada, traerla a una región X y vendérsela, por ejemplo, a aquellos microempresarios que han decidido producir cerveza artesanal. Por ejemplo, aquí en Sucre. Aquí en Sucre tenemos ya algunos productores de cerveza artesanal. Es verdad que son microempresarios todavía, pero están con luces para que
para convertirse en pequeñas y luego en grandes empresas, ¿no es verdad? Que eso es lo que todo empresario quiere, ir creciendo, ¿no es verdad? Esa viene a ser su meta. ¿Okay? Entonces, fíjense, todos somos un sistema, absolutamente todos. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Algunas otras preguntas? Francisco. Sí, hola, buenas noches. Hola, Adelante, buenas noches. adelante, Francisco, dime. Sí, no tengo buena señal. Ok, Francisco. Bien, entonces vamos a hacer una práctica, ¿ok? De acuerdo al Doctora, cronograma. buenas Dime. noches. Juan, adelante, Juan. ¿Cómo está, doctora? Yo tenía otra consulta, va a disculpar que la interrumpa. No te En preocupes. cierto modo, viendo los retos de las potencialidades y viendo que definitivamente hay muchos factores que se deberían tomar en cuenta, ¿en qué punto más o menos estaríamos desarrollando, trabajando el tema de la sostenibilidad? Ver realmente de qué servicio y o producto que se va a desarrollar, pues contribuya adentro de lo que es hablaremos de la sostenibilidad del mundo, ¿no? Ujú. Esa es mi pregunta, doctora. Ya. Cuando hablamos de la sostenibilidad del mundo, ¿no es verdad? No podemos, pienso yo, en mi pensamiento, es mi opinión, ¿no? Que tendríamos que marcarnos en una sola línea de producción, no. Pienso yo que tendríamos que enmarcarnos en absolutamente todas. ¿Por qué? Para que nuestro mundo sea sostenible, nosotros tenemos que tener respeto por nuestro medio ambiente, ¿no es verdad? Si nosotros tenemos respeto por nuestro medio ambiente, entonces podemos estar hablando de una sostenibilidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nosotros no le vamos a hacer daño al lugar donde vivimos. No vamos a crear, por ejemplo, erosión en nuestra tierra para que después no podamos producir nada. ¿No es verdad? No, si nosotros contaminamos el agua, no vamos a poder beberla. No vamos a poder regar los cultivos. Entonces, no va a haber sostenibilidad. Entonces, fíjense, todos los proyectos que encaminemos, ya sea en el área productiva, de agrícola, o ya sea en la fabricación de algún otro producto, o ya sea en la parte de explotación minera, ¿no es verdad? En cualquier rubro se tiene que tomar muy en cuenta el respeto al medio ambiente, la conservación del medio ambiente. Esto es importantísimo. Entonces, en mi opinión, para llegar a esa sostenibilidad que tú nos mencionas, tiene que estar el respeto y la conservación al medio ambiente, que influyen. ¿Bien? Ahora sí, adelante, Juan. No, simplemente agradecer por la complementación, doctora. Gracias. Me queda más claro. Gracias, Juan. Bien, entonces vamos a hacer una práctica, ¿ok? Una pequeña práctica que les invito a todos a hacerla. Les voy a dar unos 10 minutitos para que la hagan. Todos los que quieran exponer lo pueden hacer. Y esto va a valer
Bien, esto va a valer, si ustedes quieren, como si fuera la primera tarea, la primera práctica. Entonces, todos los que harían y llegarían a exponer, ojo, llegarían a exponer en este momento, se les convalidaría como la primera práctica. Se les haría valer como la primera práctica. ¿Eso qué implica? Que ustedes van a exponer, ¿no es verdad? Pero esta exposición, que la van a tener anotada, la van a subir como práctica número 1. ¿Ok? La suben como práctica número 1, que ya va a estar calificada acá. Bien, que yo la voy a tomar como si fuera la tarea número 1. Bien, eso obviamente que es las personas que quieran, no es todos. Los que no decían no hacer la práctica y solamente escuchar, participar de la clase, entonces no hay ningún problema. Realizan su práctica 1 y la presentan sin ningún problema. ¿Ok? ¿Hasta ahí está claro? Sí, doctora. Ok. ¿De qué trata? ¿De qué trata esta práctica? Por cierto, por favor, como yo estoy tomando apunte de todas las participaciones, se me hace muy difícil, por ejemplo, que solamente me coloquen, por ejemplo, el nombre Juan. Yo no sé qué Juan es. ¿Juan qué? Juan, ¿cuál es tu apellido? Juan Salazar Espinosa, doctora. Perfecto, entonces por favor, Juan, si me puedes poner más adelante tu apellido. También he visto que algunas veces entran, no, más bien hoy día no entraron, porque la anterior clase vi que entraron con, creo que con el nombre de una empresa, ¿no es verdad? Entonces, ahí sí que no les voy a poder identificar. ¿Ok? Doctora, una consulta, buenas noches. Buenas noches, sí. Doctora, en la primera participación, casi al inicio de la clase, bueno, se silenció todo, ¿no? No sé si me tomó en cuenta o no se me escuchó tal vez la participación, doctora, esa era la duda, por favor. No, claro que te escuchamos. Había un momento en que estaba medio entrecortado, pero sí, por lo menos yo te entendí, ¿no es verdad? Entonces, yo Está bien, espero que tus doctora, compañeros también. ¿Ok? está bien, Entonces, doctora, gracias. ok, ahora ¿en qué consiste esta práctica? Entonces, les vuelvo a repetir. Los que quieren sí, ¿no es verdad? La van a leer ahora en clases y ustedes van a escribir todo lo que van a leer, todo lo que van a exponer en la clase de hoy y lo van a subir en lugar de la práctica 1, de la tarea 1. ¿Ok? Los que no lo hacen, no hay ningún problema, realizan la práctica 1 tal cual está solicitado en la plataforma, no hay ningún problema. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué hemos visto? Esta clase. Hemos visto el tema de potencialidad. ¿Verdad? Hemos visto el tema de potencialidad. Ahora, ¿cuál es la práctica? La práctica es que ustedes, ¿no es verdad?, identifiquen qué potencialidades tienen en su región, en el lugar donde ustedes están. Por ejemplo, dirán, zona o departamento de Oruro, o será ciudad de Sucre, ¿no es verdad? O será, qué sé yo, Villazón, ¿no es verdad? Entonces, ustedes identificarán primero la región, ¿no es verdad? Y luego colocarán potencialidades identificadas, ¿no? Entonces, recuerdan en las potencialidades que habíamos visto que es importante la identificación de esa potencialidad, ¿no es verdad? ¿Qué más? Habíamos visto, ¿no es verdad?, que
esa potencialidad tiene que estar definida, más o menos, ¿qué significa? ¿No es verdad? Así, en meras palabras pequeñas, no hay ningún problema, ¿no es verdad? ¿Y qué más? ¿Cuál es el reto para el desarrollo de esa potencialidad? ¿Ok? Entonces, primero, colocar la región donde van a identificar la potencialidad, ¿no es verdad? Colocarán región. A ver, vamos a hacer acá. Colocarán la región, ¿verdad? Luego, ¿qué harán? La identificación de potencialidades bien. Luego, ¿qué? Los retos a los que enfrenta la potencialidad identificada y por último, identificar las posibles cadenas de producción que se generen entre las potencialidades identificadas. ¿Okay? Entonces, esta es la práctica, ¿no es verdad? Primero, la región. Segundo, identificación de potencialidades, ¿no es verdad? Una pequeña definición así muy resumida, ¿no es verdad? Para que, claro, en caso de ser necesario, ¿no es verdad? Pero sí es importante, ¿no es verdad? Una definición de esa potencialidad o quizá una breve descripción de esa potencialidad. Mejor una descripción o una definición como ustedes vean conveniente, ¿no es verdad? Luego, el tercero, retos a los que se enfrenta la potencialidad identificada. Por ejemplo, he identificado 5 potencialidades. Potencialidad 1, acá pondrán potencialidad 1 identificada, ¿no es verdad? Aquí, por ejemplo. Potencialidad 1. De esta potencialidad que se ha identificado. Aquí pondrán potencialidad, 2 puntos, el nombre de la potencialidad, ¿no es verdad? Y pondrán retos. Los retos son esos, potencialidad 2, colocarán sus retos. Potencialidad 3, sus retos, ¿no? Luego, ¿qué van a hacer? Van a identificar las posibles cadenas de producción. Tenemos la potencialidad 1, la potencialidad 2, por decir, la potencialidad 3. Entonces, ¿qué van a hacer? Por ejemplo, decir,
La potencialidad 1 y la 3 genera una cadena productiva en estas circunstancias o por esta razón. ¿No es verdad? Así de sencillito es esta clase. ¿Ok? Entonces, ya saben, todos los que participen y lean, ¿no es verdad? Pueden, entonces, estarían reemplazando su práctica 1. Y obviamente todo esto que van a escribirlo, lo van a subir a la plataforma como práctica 1. ¿Ok? En lugar de la práctica 1, ustedes suben esto. 10 minutitos. Estamos a 8:40, 9:50. Ay, 8:50, ¿ok? Si van terminando antes, los que terminen antes, pues adelante. ¿Ok? Doctora, la Entonces, palabra. bien, adelante. Doctora, permíteseme. Me parece esta actividad a realizar que es de interés, ¿no? Toda vez que vivimos en una región, tenemos distintas posibilidades. Los puntos que usted socializó son interesantes realmente, ¿no? Entonces, considerando incluso la primera actividad, esta me parece más productiva en cuanto a la formación en este módulo. Por lo que le solicito, por mi parte, doctora, quizá podríamos hacer la lectura el siguiente viernes. Bueno, esto por mi parte, porque realmente yo veo que es muy interesante, muy importante en relación, les decía, con todas las disculpas a la primera actividad. Simplemente esto, doctora. Bien, yo estoy presta a todas las sugerencias. ¿Qué opina el resto del grupo? Buenas noches, doctora. Buenas noches, Rómulo. Adelante. Muy buenas noches, doctora. Y yo de la misma manera veo que cada uno va a poder nutrir de manera más coherente estos puntos, pero yo sugeriría tal vez un poquito más de tiempo y como ya estamos ya a tiempo de terminar la clase, entonces yo sugiero que la próxima clase, el día viernes, podamos dar lectura a nuestras propuestas, doctora. Gracias. Bien. Omar, adelante. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches. Ay, no te escucho Bueno, mucho. yo ya lo redacté, no sé si podría. Ah, claro, si lo tienes redactado, adelante, Omar. En la región, en relación a los puntos, es Cochabamba, el Espera, departamento. espera. Un favor, Omar. Necesito que no se te escucha mucho. Si podrías elevar un poquito más la voz, por favor. Muy bien, ¿se me escucha ahora mejor? Un poquito mejor, sí. Ok. Decía que la región es Cochabamba, Cercado. Ya. La identificación de potencialidades que hay en la región, bueno, desde mi punto de vista, que yo soy de una carrera tecnológica, es que actualmente la ciudad de Cochabamba es considerada una ciudadela tecnológica. De hecho, hubo un proyecto para convertir a Cochabamba en una ciudadela tecnológica donde participaron la gobernación, universidades, entre otros. ¿Y por qué es esta una potencialidad en esta región? Porque a nivel de Bolivia está albergando empresas de desarrollo de tecnología de software, como es el ejemplo de Halasoft, y y otras empresas como desarrollo de sistemas embebidos, desarrollo de sistemas mecatrónicos, electrónicos, que están respondiendo favorablemente a las expectativas y a los retos de nuestra sociedad. Y además que están trascendiendo, en el caso de Halasoft está trascendiendo que no solamente está trabajando a nivel de Bolivia, sino que está trabajando a nivel internacional. Entonces, es una de las potencialidades y muchos de los estudiantes los captan estas empresas, a los mejores, los capacitan y de hecho es una potencialidad que es integradora, que es exponencial y va sumándose cada día. En relación a los retos que alberga la potencialidad, sabemos nosotros que estamos viviendo una sociedad del conocimiento donde cada vez hay más información. Por lo tanto, el desarrollo tecnológico asociado a la calidad de vida, a la productividad, va de la mano de sistemas informáticos, de sistemas
electrónicos. Entonces, los retos que enfrenta es la optimización, la automatización, generar sistemas prácticos, funcionales, en relación a los retos que enfrenta este tipo de potencialidad en la ciudad de Cochabamba y las cadenas de producción asociadas. Yo creería que en esta parte, al pensar que los desarrollos que se hacen a nivel tecnológico albergan desde empresas de comida, albergan desde supermercados, ejemplo, albergan el tema de farmacias, la cadena de producción, el nivel de integración que tienen estos sistemas, estas aplicaciones, estos dispositivos es global y y cada vez más nosotros nos hacemos dependientes de él, ¿no? Nos hemos acostumbrado a través de estos desarrollos a hacer pedidos online, a hacer pagos online. Entonces, el nivel de integración que considero que tiene esta potencialidad en la ciudad de Cochabamba y a nivel mundial es muy grande, está en todos los aspectos de nuestra sociedad. Eso es lo que había redactado, doctora. Ya, muchísimas gracias, Omar. Es muy interesante lo que tú nos dices. Cómo tú has identificado estas potencialidades, pero básicamente, no sé si he escuchado muy bien que digamos, pero me has identificado una sola potencialidad, ¿no es verdad? En realidad, la potencialidad es muy integradora. El tema de desarrollo tecnológico, el tema de tecnologías es mejorar la vida. Y se mejora la vida, como yo citaba, desde el punto de vista de software, como ejemplos como Halasoft, sistemas embebidos, mecatrónicos, son distintas áreas que albergan carreras como mecánica, electrónica, telecomunicaciones, ingeniería de sistemas, que están desarrollando como tal el concepto de sistemas funcionales que integran, que son sinérgicos entre ellos. Y bueno, es una potencialidad muy grande el tema del desarrollo tecnológico particularmente. Ya. Muy bien, Omar. Muchísimas Doctora, gracias. buenas noches. Máximo. Doctora. Muchas gracias. Sí, Máximo. ¿Me permite exponer? Claro, adelante, Máximo. Estamos con la manito sí, arriba, exacto. doctora. Disculpe. Ay, sí, tienes razón. Máximo, están con la manito. Mil disculpas que... Yo no puedo levantar, doctora. Lo tengo bloqueado, eso, por eso que estaba. Ay, ya. Pero no hay problema, que sigan. No, mira, vas a hacer el tercero. Tengo dos manitos. Está Juan, Freddy y Máximo. ¿Bien? En ese orden. Juan, Freddy y Máximo. Juan, adelante, por favor. Doctora, buenas noches. Sí, mire, yo también identifiqué una potencialidad aquí. La región sería la ciudad del Alto, ¿sí? Y la potencialidad identificada son los servicios de manufactura y construcción de equipos. El reto que identifico sería la mejora de los procesos para convertir estos equipos ya en equipos o máquinas certificadas. Porque comúnmente suele ser que en el ámbito mecánico, por ejemplo, todo tipo de máquinas se pueden fabricar, pero mientras no pasen por un proceso de diseño normalizado, certificado, son conocidos estos equipos como equipos hechizos, ¿no? Los que podríamos comprar, por ejemplo, en la Feria 16 de Julio, o los que podríamos comprar en un taller, cualquiera, ¿no? Que exista en la región. Entonces, una potencialidad o el reto sería mejorar estos procesos de manufactura, mejorar estos procesos de diseño, para que estos equipos pasen a ser equipos certificados, que puedan competir inclusive con equipos importados. Ahora, ¿qué potencialidades son las que están paralelas, ¿no? Transversalmente con esto, ¿no? Al identificar las posibles cadenas de producción, considero que es, por ejemplo, la implementación, o en este caso, el trabajo transversal, multidisciplinario con otras especialidades como la electrónica, la eléctrica, ¿sí? Y otras especialidades afines a la misma mecánica. Por ejemplo, pues se pueden crear empresas, ¿sí? En la construcción de placas y de circuitería, de circuitos eléctricos, electrónicos, para la implementación de estos equipos. Hay y existen otras empresas, por ejemplo, que trabajan con sistemas hidráulicos, y cuando trabajamos, por ejemplo, en la construcción de máquinas y equipos, es común que estos equipos trabajen en esos ámbitos, ya sea para
potencia en los sistemas hidráulicos o para movimiento con sistemas neumáticos. Entonces serían otros dos tipos de empresas que también podrían formar parte de esta cadena productiva, doctora. Ese sería mi aporte, doctora, al respecto con el tema, ¿no? Muchísimas gracias, Juan. Freddy, adelante. Sí, doctora, compañero, buenas noches. Yo he identificado 4 potencialidades en la región, también Ciudad del Alto. La primera es el comercio, la segunda la construcción, la tercera la industria manufacturera y la cuarta el transporte. Retos a los que se enfrentan. El primero, el comercio, principalmente que sea más organizado. Tenemos distintas ferias en la Ciudad del Alto, en las cuales no se presentan muy bien en su estética, quién sabe, y en su organización interna, ¿no? En el de vender productos de manera organizada, ¿no? Ese sería un primer reto. En la construcción, fíjense que es una ciudad joven y está creciendo a todo lado, entonces necesita más maquinaria, más equipos de mejor tecnología actualizada para poder competir y para poder crecer más en ese rubro. La industria manufacturera, bien sabemos nosotros que en el Alto existen muchas pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que se dedican principalmente a la costura, ¿no? Podríamos decir. Y la parte del transporte, ¿no? Al ser una ciudad joven, que la mayoría son delocalizados o vienen de provincias, se dedican al transporte. ¿Ya? Entonces, podemos identificar, bueno, he identificado una cadena, principalmente entre el comercio y la industria manufacturera, puesto que si es que se comercializan los productos que se fabrica, no solo textiles, sino en otros rubros, entonces podrías crecer más nuestra ciudad. Muchas gracias, doctor. Gracias, Freddy. Máximo, adelante, por favor, Máximo. Gracias, doctora. De la región está en el departamento de Chuquisaca, en Chuquisaca Centro. Tenemos las potencialidades identificadas relacionadas a la producción. En la parte frutícola tenemos el durazno. Bueno, esta potencialidad está dado por las condiciones climáticas, además del piso ecológico en donde está ubicado, lo que lo da esa característica como una ventaja de competitividad al resto. El reto prácticamente está en lo que es el manejo técnico. Otra de las potencialidades es el ají, igual, está también por Chuquisaca Centro, es una de las potencialidades de la parte productiva, que también se identifica por lo que son las características agroclimáticas, los pisos ecológicos y el tipo de suelos. Otra de las potencialidades es el ají, el maní. De la misma manera está dado igual por Chuquisaca Centro, donde también podemos identificar, o sea, esta potencialidad en función a las características climáticas, los pisos ecológicos y características de suelo. El reto en las tres potencialidades, es el manejo técnico. Dado de que la potencialidad da una ventaja competitiva, es necesario hacer un manejo técnico. Dentro de las cadenas de producción tenemos lo que es las tiendas con agroquímicos, tenemos mano de obra calificada para el manejo técnico, tenemos el transporte, tenemos los productos que transforman, las empresas que transforman. Serían esas en esta parte, doctora, correspondiente a esto. Muchísimas gracias, Máximo. Juan, adelante, por favor. Ya, ¿cómo está, doctora? Juan Salazar le habla, ya cambié el nombre. Gracias, muy gentil. Correcto, estaba solamente con mil No disculpas. A ver, doctora,
Bien, yo he estado viendo, sinceramente hay bastantes, pero dentro de lo que es mi especialidad, yo soy más del área de telecomunicaciones y siempre hemos estado tratando de ver de qué forma se puede aportar. Y en cierto modo la región que yo he visto, en cierto modo sería Cochabamba, pero más que Cochabamba sería Bolivia. ¿Desde qué punto de vista? Siempre se ha dicho que Bolivia es el centro y en realidad estamos pues como que cercados por lo menos los países, no tenemos salida al mar y bueno, hay algunas debilidades más que tenemos, pero en cierto modo también podremos ser como un centro de distribución y ahí estaría para mí la primera identificación de potencialidad, como un centro de distribución de acceso a grandes volúmenes de información. Esto mediante toda la cometida que se tiene en las líneas de alta tensión y utilizarlas para transmitir los cables que ahora se han desarrollado para poder transmitir información por la línea de alta tensión por fibra óptica. Bueno, dentro de los retos que se podrían manejar para esta potencialidad estaría simplemente el tema de dimensionar redes robustas para transmisión de datos, diseño y dimensionamiento de grandes centros para centralizar información y dentro de las cadenas serían prácticamente la asignación de segmentos para alquilar servicios, para entre lo que son obviamente los países que son frontera, ¿no? O en todo caso también desarrollar grandes centros para almacenamiento y también poder considerar a Bolivia como un centro de transporte y o servicio de datos. Ahora que estamos hablando justamente de la era de la información y donde tenemos prácticamente bastantes volúmenes a nivel de lo que es tráfico de datos. Por ahí estaría mi intervención, doctora. Muchísimas gracias, Juan. Entonces tendríamos a Patricio a Freddy y a Patricio finalmente. Bien, serían las últimas dos personas. No se preocupen, empezando la siguiente clase, todos los que quieran exponer, ¿no es verdad? Van a exponer, ¿ok? Todos los que quieran. Adelante, Freddy. Bueno, doctora, buenas noches compañeros. Bueno, yo he identificado una de las potencialidades, por ejemplo, en el norte de La Paz, más que todo en Caranavi. Es una provincia muy atractiva para su potencialidad sería el turismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene bastantes atractivos turísticos, ya balnearios, hoteles, etcétera. Más que todo, por ejemplo, los recursos naturales como ser las grandes cascadas que existen ahí, por ejemplo, en el Rincón del Tigre, por Taipí Playa. Es un lugar muy turístico en tiempo de lluvias donde existe mucha corriente de agua y es muy alucinante estar ahí, ¿ya? Esa es una de las potencialidades que tiene el sector de la provincia de Caranavi. La otra potencialidad estaríamos hablando sobre el sector agropecuario, ¿ya? ¿Por qué? Porque Caranavi se ha identificado por ser una provincia cafetelera, porque tiene el mejor café a nivel nacional, es exportable, bueno, y sería bueno aprovechar eso y también entre el sector agrícola podemos ver lo que es el cacao, ¿ya? Y bueno, ver esas potencialidades. Ahora, como reto, dentro de lo que es el turismo, sería incrementar los turistas, básicamente ya sean nacionales o extranjeros, a través de un marketing mix, un marketing mix digital, ¿ya? Utilizando las redes sociales. Y con respecto al sector agropecuario, tomar en cuenta lo que es el desarrollo alternativo, ¿ya? Que también tenga los agricultores tengan esa opción de vender su producto, no siempre al mercado interno, sino también al mercado externo. Esto dependiendo de los precios internacionales que se cotizan con respecto al cacao y al café. Bueno, y la cadena de producción, por ejemplo, esto beneficia más que todo en el sector turístico, al sector de transporte, al sector de los restaurantes, hoteles, y bueno, y más que todo en el transporte, porque ir por esos lugares es como le digo, es una aventura.
Y eso, el turismo sería una de las potencialidades más importantes en el norte de La Paz, como decían, en la provincia de Carnaví. Y en el sector agropecuario, la cadena de producción, ya conocemos que se benefician tanto el productor como el consumidor a través de ferias de precio justo que se puede implementar con la participación del alcalde, de las alcaldías, gobernaciones y gobierno central. Bueno, ese sería mi aporte, doctora. Muchísimas gracias, Freddy. Martín, por favor, adelante. Doctora, una consulta. Dime. Las potencialidades que debemos identificar hasta ahora, por ejemplo, han estado refiriendo todas potencialidades de desarrollo económico, ¿no? A nivel económico, ¿podrían ser potencialidades, por ejemplo, desde mi área psicosociales? Claro que sí, claro que sí. Tenemos que ver todas las potencialidades, ¿no? Y cada uno en su rama, en su especialidad, va a identificar esas potencialidades, ¿no? Entonces, esta práctica trata de que cada uno en su especialidad identifique estas potencialidades. O sea, tenemos un sinfín de potencialidades que afectan directa o indirectamente al desarrollo productivo, ¿verdad? Entonces, como les decía, y haciendo, tomando en cuenta la opinión de sus dos primeros compañeros, bueno, que tomaron la palabra, entonces todos los que quieran, la siguiente clase, ¿no es verdad? Al inicio van a exponer y obviamente subirían esta exposición como práctica 1, ¿no es verdad? En lugar de elaborar la práctica 1, sin ningún problema, ¿ok? Entonces tendríamos, no sé si te... Muy bien. Sí, ¿sí? Sí, muchas gracias. Martín, la Perfecto. última intervención. Gracias. Adelante, Martín. La región a la que me circunscribo es la región de la ciudad de La Paz, en el departamento de La Paz, Bolivia, en la provincia de Murillo. La identificación de potenciales que se puede hacer dentro de mi ciudad están dirigidas, por ejemplo, al ámbito burocrático, porque está la sede de gobierno acá, pero también al ámbito comercial, informal, que por ejemplo muchos de mis colegas ya han mencionado, y en tercer lugar, que es el que a mí me interesa, el sector de educación y cultura, ¿no? En La Paz hay un movimiento cultural muy importante. Ahora poco a poco se ha ido moviendo un poquito hacia Santa Cruz, pero todavía La Paz se muestra como una de las ciudades más interesantes a nivel de promoción cultural. En este sentido, sin embargo, hay diferentes dificultades o retos que enfrenta la promoción de la cultura. Por una parte, la existencia de un número muy reducido de teatros o centros culturales en la ciudad. En segundo lugar, una disminución notable en las últimas 3 décadas por la salida de varias ONGs del país de proyectos de fomento y de inversión a la cultura. Pienso, por ejemplo, en la ex GTZ, actual GIZ, que daba mucha promoción a talleres de escritura, redacción, poesía, teatro y danza en diferentes localidades, pero también dentro de la ciudad, por ejemplo, en las villas. Y en ese sentido, creo que hay las siguientes 3 potencialidades interesantes en la ciudad. Uno, que existan, es una casi paradójica potencialidad la primera. Existen pocos centros culturales, pero hay cada vez mayor interés de producir en las bibliotecas municipales actividades culturales. Entonces, el lugar de desarrollo cultural aparece en las villas. Esa sería la primera potencialidad, la necesidad de la gente de querer hacer cultura. La segunda potencialidad corresponde a que la cuarentena también, aunque ha sido muy perjudicial para el desarrollo de la cultura, ha permitido también que los gestores culturales y directores y artistas en general busquen nuevos medios de contacto con el público, y eso ha permitido generar nuevas redes entre los mismos grupos de cultura. Esa sería la segunda potencialidad, nuevas redes de comunicación entre los gestores y productores de cultura. Y la tercera potencialidad
es que después de la cuarentena o al final de la cuarentena se ha notado que más gente tenía interés de acceder a actividades culturales porque las ha extrañado durante la cuarentena rígida. Entonces, los lugares de realización cultural, de fomento a la cultura, de educación cultural. 2, la comunicación entre gestores y productores de cultura. Y 3, ese interés por el público, me parece que son 3 potencialidades importantes. No se puede hablar en este caso, creo, usted me corregirá, de cadenas de producción, pero sí tal vez de procesos de fomento a esta actividad económica, ¿no? Baile y cultura significan generar vestuarios, significa movilidad, significan empleos indirectos, significa producción de textos. Entonces creo que ahí hay un movimiento que, aunque no es comparable lastimosamente a la bebida de cerveza, a la producción de cerveza, naturalmente es importante y es una de las prioridades culturales en cualquier civilización. Esa entonces sería mi propuesta. Muchísimas gracias, Martín. Es muy interesante tu propuesta. Muchas gracias a todos por sus intervenciones. Nos estaríamos viendo el día viernes, ¿no es verdad? Sí, doctora, hasta el viernes. Los primeros minutos, doctora, por favor, vamos a exponer Claro. nuestras potencialidades. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Hasta luego, doctora. Hasta luego, cuídense mucho. Pues, Hasta hasta luego, viernes. doctora, buenas noches. Buenas noches, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, colegas. buenas noches. Bien. Buenas noches, gracias. Hasta Hasta el viernes, luego. doctora. Hasta el viernes.